Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de las células infantiles. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para compartir un tema más de la guía infantil. Hermanos, esta ocasión nos corresponde el tema de tiernos cuidados. Así que vamos a dar inicio con la enseñanza de este día. Y para eso, pues vamos a leer el libro de Ruth, capítulo número 2, y solo vamos a leer 3 versículos, del 10 al 12. Y dice así: Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿Cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me ha contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense, porque lo que has hecho, el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Bien, hermanos, esta es la lectura para este día sábado, nuestra reunión infantil. Y vamos a hablar un poquito acerca de Ruth, ¿verdad? Pero para empezar, el punto 1, ¿quién es Ruth? ¿Verdad? ¿Cómo le podemos describir a este personaje de la Biblia a los niños? Y primeramente la guía nos da una preguntita y dice: ¿cómo te imaginas que es Ruth? En este caso, dejemos que la imaginación de los niños, ¿verdad? Hagan lo suyo, pregúntenle. Me imagino de que los niños le van a responder, y dependiendo de las respuestas de los niños, pues usted felicítelo, ¿verdad? Y que todas las respuestas de ellos van a ser diferentes, pero con el mismo objetivo. Así que hágales la preguntita. Ella era una mujer extranjera que hizo amistad con su suegra Noemí. Cuidó de ella como una madre, y dice que ambas buscaron solucionar sus problemas como un equipo. Bueno, hermano líder, usted sabe, ya conoce la historia, ¿verdad?, de Ruth y Noemí, cómo fue que Ruth se quedó con Noemí, la cuidó, dice la Biblia, ¿verdad? A pesar que su esposo, o sea, el hijo de Noemí, ya había muerto, ella decidió irse, ¿verdad?, con su suegra y estar pendiente de ella, cuidarla, y como un equipo, ¿verdad? Como que fuera su hija, ella la cuidó bastante. Y esto la llevó a la porción bíblica que acabamos de leer, ¿verdad? Con el famoso personaje de Booz. Entonces, ellos, ¿verdad? Entre ellas dos, se cuidaron mutuamente y pudieron solucionar muchas de las dificultades. Aparte de eso, que también pasaron un proceso bien difícil, ¿verdad? Ya que Noemí se quedó sin sus 2 hijos, se quedaba completamente sola. Nadie iba a velar por ella porque sus hijos ya no estaban con ella, pero ahí fue donde Dios tocó el corazón de Ruth, y Ruth se quedó con Noemí, a pesar que Ruth pues ya no tenía nada que ver con Noemí, pero ella la quería mucho, la amaba mucho, y se quedó con ella cuidándola, ¿verdad? A esto, hermanos, hay que preguntarle a los niños: ¿tienen amigos como Ruth? Alguien así que ustedes quieran, aprecien mucho en la escuela o en el lugar donde viven. Todos los niños tienen su mejor amigo o su mejor amiga. Entonces podemos preguntarle a los niños, ¿verdad? Y ellos van a responder. Dele pauta también para que los niños puedan darle el nombre de su mejor amiga o de su mejor amigo, y contarle algunas pequeñas no historia grande, ¿verdad? Pero algo que a ellos les diga: sí, mi amiga se llama Anita y con ella nos divertimos mucho. Por ejemplo, algo así los niños le pueden responder, ¿verdad? Entonces, que mencionen los nombres para que los niños empiecen como a entender cuál era la relación de Noemí y Ruth, ¿verdad? Que Ruth se quedó con ella porque de verdad la quería mucho, era como su amiga, y llegó a convertirse prácticamente en su mamá, ¿verdad? Porque Ruth no era de la ciudad que era Noemí. Entonces todo esto provocaba que iban a haber cambios en Ruth bastante fuertes, porque no iba a estar con su mamá, no iba a estar con su papá, no iba a estar con sus familias. Entonces Ruth tenía que trasladarse a donde vivía Noemí.
Y así fue, ¿verdad? Entonces, ustedes sí pueden leer todo el capítulo, hermanos líderes, y darse cuenta de cómo Ruth y Noemí lograron hacer un excelente equipo, cómo lograron cuidarse mutuamente, ¿verdad? Y esto que hizo Ruth la llevó a tener una experiencia bastante importante, y Dios le había preparado algo muy especial a Ruth y a la vez iba a beneficiar a Noemí. Con esto podemos dar apertura al punto número 2, que dice: Dios no quiere que las mujeres sufran. Aquí vamos a hablar un poquito, hermanos y hermanas, de cómo Dios tiene el cuidado de todos nosotros, ¿verdad? Y a pesar de que en la Biblia, la porción que acabamos de leer nos menciona a 2 mujeres, ¿verdad? Podemos ver de que el Señor tenía tanto cuidado de ellas que en ningún momento las abandonó, en ningún momento las dejó solas, a pesar que eran mujeres. Y como vuelvo a repetir, Dios estaba pendiente de ellas porque Noemí se había quedado sin sus hijos, ¿verdad? Y tocó el corazón de Ruth para que ella le hiciera compañía a Noemí en sus momentos más difíciles. Así que Ruth y Noemí estaban en un pequeño aprieto, ¿verdad? Tanto económico, de muchas cosas que necesitaban. Recuerde que en ese tiempo, ¿verdad? Había un hombre del que se encargaba de proveer toda la alimentación, de proveer todos los recursos de un hogar. En cambio, ya eran 2 mujeres. Entonces se veían en una situación bastante difícil y de esa forma buscaron cómo sobrevivir. Para eso, buscaron trabajo donde una persona que se llamaba Boaz, ¿verdad? Que era parte de la familia de Noemí, y era una persona muy bondadosa, dice la Biblia, ¿verdad? De que era una persona en la cual ella pudo encontrar un trabajo y de esa manera poder ayudar a su suegra, ¿verdad? Noemí. Entonces, en nuestras familias, hermanos, muchas veces hay momentos difíciles, momentos donde necesitamos que otros estén pendientes de uno, ¿verdad? De cuidados, puede ser cuando enfermamos, puede ser cuando tengamos problemas. En el caso de los niños, hermanos, ustedes pueden reflejarle o mencionarle a los niños de que muchas veces ellos, a pesar que están pequeños, ¿verdad? Siempre van a necesitar de sus papás. Y en lo que ellos están pequeñitos, ellos van a necesitar de los cuidados de los padres o de algún familiar, ¿verdad? Y que ellos mismos como niños se han dado cuenta de situaciones difíciles en su casa y cómo el Señor les ha podido ayudar. Permítale a los niños que le puedan contar, tal vez a 1 o 2, alguna situación difícil que ellos hayan pasado en su casa y que ellos puedan comentárselo, para que veamos ahora cómo esa situación difícil se convirtió ya más adelante en algo muy especial, en algo muy diferente, que lograron sobrepasar como familia, que lograron salir de esa circunstancia porque Dios les ayudó, Dios estuvo con ellos en todo momento y el Señor les permitió que salieran de esa situación difícil. Entonces, como en el caso de Ruth y Noemí, ¿verdad? Dice de que también el punto 2 nos refleja en un mundo donde se cree que las mujeres son débiles, luchar para cuidarse unas a otras, en sus familias, pero ellas no están solas. Dios siempre tiene cuidado ante cualquier injusticia, ¿verdad? Tenemos casos en nuestras células infantiles donde tal vez el niño o la niña vivan solo con mamá y la abuelita, ¿verdad? Entonces ellos han visto cosas, situaciones difíciles en sus casas, pero han visto la mano de Dios. Entonces nosotros, hermanos, queremos que usted en este punto pueda reflejar o pueda darle a los niños esa palabra de aliento y decirle: el Señor va a estar ahí en cualquier momento difícil, en cualquier situación difícil que estén pasando. El Señor va a estar siempre dispuesto a ayudarles, ¿verdad? Siempre como hijos de Dios tenemos que pasar un proceso, tenemos que pasar situaciones difíciles para poder ser más fuertes, ¿verdad? Poder ser más fuertes en el Señor, porque el Señor de eso tiene cuidado de nosotros. El Señor no nos va a dejar, ¿verdad? Allí diciendo, ay, que sufra, ¿verdad? Porque
¿Es él el que se metió en problemas o es ella? No, el Señor está pendiente de nosotros, pero siempre tenemos que cumplir un proceso, hermanos. Y de esa manera nosotros poderle decir a los niños, darles esa palabra de aliento, que no importa la situación en que nosotros estemos o estemos pasando, el poder de Dios, la mano de Dios, la misericordia de Dios, la ternura de Dios, siempre va a estar con nosotros. No importa el problema, la dificultad. Puede ser que tal vez los niños directamente no lo perciban como un problema, pero tal vez, hermano líder, alguna mamá, algún papá se acerque a usted y le diga, mire hermano, fíjese que este es un momento difícil que estamos pasando como familia. Le cuente alguna situación. Tal vez el niño no se la va a comentar, pero usted se enteró por cualquier medio, ¿verdad? Pero hermanos, usted ahí puede poner en oración a los niños y decirles que el Señor va a tener cuidado de él en todo momento. Dios nos cuida con esa ternura, Dios nos cuida con ese gran amor, con esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor ha sido bueno, ¿verdad? Y a pesar de que muchas veces, tal vez en las familias solo puedan haber mujeres, eso no significa de que el Señor no está con ellas. O que solamente estén mamá, papá, la abuelita y hay algún problema, no significa que el Señor no va a poder apoyarles, no significa que el Señor nos va a decir, no, yo no, ahorita no tengo tiempo. Gracias a Dios que Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Dios siempre está pendiente, hermanos, y esto tenemos que reflejárselo a los niños. Dios no quiere que suframos. Dios no quiere vernos tristes, no nos quiere ver llorar, no nos quiere ver angustiados. Él quiere que estemos alegres, que estemos felices. Y así como ayudó a Ruth, que tuviera un buen trabajo, ¿verdad? También el Señor ya le tenía a Ruth preparado algo especial, porque ella terminó casándose con el dueño de ese lugar, que era Boaz, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces, Ruth y Noemí fueron bendecidas, pero primero pasaron un proceso difícil, primero pasaron un momento dificultoso, un momento que quizás las hizo muchas veces ponerse a llorar porque no tenían que comer o ponerse tristes porque tal vez donde vivían no era seguro, pero Dios las recompensó al final. Entonces los niños tienen que sentir esa seguridad, hermanos, de que Dios está con ellos. Y no importa las circunstancias que los niños estén pasando en ese momento, los papás o la familia, ¿verdad? Puede haber enfermedad o alguna situación económica que los mismos niños le puedan comentar a usted y decir, hermana, yo estoy triste por esta situación. Entonces, poderle dar esa palabra de aliento a los niños, que Dios no quiere que nosotros suframos, ¿verdad? Que Dios no quiere que nosotros nos pongamos tristes. Pero también es necesario pasar estos procesos para ser fuertes, para ver la gloria de Dios y cómo Dios se manifiesta en medio de la dificultad. Así que, hermanos, reflejemos a ese Dios tierno, a ese Dios lleno de amor, de ternura a los niños, porque nuestro Dios es grande, misericordioso, es bueno. Y hermanos, los niños tienen que conocer a este Dios amoroso, ¿verdad? Y que en ningún momento los va a dejar solos. Entonces, hermano, para concluir, usted puede decirle a los niños, en la historia de Ruth vemos cómo Dios cuida de las mujeres también y las hace partícipes activas de su plan divino. Puede leerles la porción de la Biblia de Ruth, capítulo 4, de los versículos 13 al 22, o puede sacar un pequeño resumen y decírselo a los niños. Y dice, veamos que Boaz y Ruth, tuvieron un hijo y además ayudaron a Noemí. De esta familia vendría Jesús muchos años después, gracias a su valiente abuela Ruth, quien recibió el cuidado de Dios. Dios cuida también a nuestras vidas y por eso debemos vivir con amor, con bondad, como la de Ruth y sus seres queridos. ¿Nosotros podemos ser amorosos con nuestras familias? Esa es una pregunta bien importante que le podemos hacer a los niños. ¿Nosotros somos amorosos con la familia?
que ellos puedan expresarse, ¿verdad? Para ellos, qué es lo que han entendido de ese concepto amoroso y que ellos puedan decirle, hermano, sí, mire, yo entiendo esto, ¿verdad? O yo ayudo en esto, o yo le doy abrazos a mi mamá, o yo le doy un beso, me saco buenas notas, pueden ser las respuestas de los niños. Para concluir el tema, hermanos, vemos que en esta historia de Ruth, cómo Dios tuvo cuidado de ellas dos, a pesar que eran solo mujeres, ¿verdad? Y que en ese tiempo no se les daba la importancia que como mujeres se tendría que darles, ¿verdad? Sino que al contrario eran despreciados, menospreciadas. No todo el mundo les podía ayudar, ¿verdad? Solo por el hecho de ser mujeres o por el hecho de que ellas estaban solas aparentemente. Pero podemos ver la bondad de Dios, ¿verdad? En la vida de Ruth y Noemí, de que cómo el Señor las cuidó y las protegió, estuvo pendiente de cada uno de esos detalles. Y vemos que en el libro de Ruth, siempre el capítulo 4, del verso 13 al 22, refleja qué es lo que sucedió con Boaz y Ruth, ¿verdad? Que dice ahí que tuvieron un hijo y dice que además ayudaron a Noemí también, ¿verdad? Entonces, al final Dios tuvo tanto cuidado de Ruth que le proveyó otra familia, le dio un esposo, le regaló hijos, ¿verdad? Y a la misma vez Ruth pudo estar pendiente de Noemí. Entonces, tenían una amistad tan linda, había un vínculo entre ellas tan especial que eso las unió más en esos momentos difíciles. Entonces es aquí, hermanos, donde podemos ver cómo es que la bondad de Dios se refleja en cada una de nuestras vidas y a los niños los puede motivar preguntándoles, ¿ustedes pueden, dice, ser amorosos con su familia? Usted hágale la pregunta y dígales, ¿quiénes de ustedes son amorosos con su familia, verdad? Entonces ahí va a encontrar las respuestas en los niños y a la misma vez usted aliéntelos. Dígales que cuando ellos tengan el deseo de abrazar a mamá, de abrazar a papá, de decirles te quiero mucho, o decirle a los hermanitos te quiero mucho, hermanita, hermanito, lo puedan hacer con toda libertad, porque Dios se agrada cuando nuestra familia se une, cuando decimos esas palabras de amor y decimos esas palabras tiernas a nuestros seres queridos. Entonces animemos a los niños para que ellos también puedan ser amorosos con su familia y para que ellos también puedan empezar a reflejar ese amor que Dios va a poner en cada uno de los niños. Así que, hermanos, adelante y pregúntele, ¿verdad?, a los niños de qué forma pueden hacerlo. Los niños le van a dar muchas respuestas y conforme a las respuestas que le den, usted pues también anime a los niños a que ellos puedan estar en esa unión, en ese amor con su familia y sobre todo que si ellos le dan su corazón a Jesús, Dios les va a enseñar cómo ser amorosos, cómo ser tiernos con su familia, cómo pueden ellos demostrar ese amor, porque recuerden, hermanos, que nosotros solo podemos experimentar el amor verdadero cuando Dios está en nuestro corazón. Así que es importante, hermanos, de que los niños puedan conocer a este Dios lleno de ternura, lleno de amor, lleno de mucha misericordia para sus hijos, y el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, adelante. Yo sé que usted se va a preparar de la mejor manera, ¿verdad? Haga lo que dicen los rompehielos. Recuerden que al finalizar este trimestre tenemos una actividad bien bonita donde usted tiene que invitar a los papás de los niños a la célula para que ellos puedan ver todo lo que los niños han realizado durante el trimestre, y esto puede ayudar un poquito al tema a lo que hemos estado hablando en esta ocasión, de que como familia se puedan unir, ¿verdad? Y conocer todo lo que sus hijos han hecho en su célula. Y, hermanos, adelante, ¿verdad? Usted dé con todo, ¿verdad? Esta reunión, dígale a los niños que Dios está ahí con ellos y que ese Dios lleno de amor y ternura está con ellos también. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima. Bendiciones.